El hombre que ves en pantalla sufrió un terrible accidente que le hizo perder más de la mitad de su cuerpo en una fatídica tarde laboral en donde pudo ver partes de su cuerpo desprenderse de él sin perder la conciencia. Aquí te cuento la verdadera historia de un héroe, Loren Showers. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Solmita PR, que escribió: Hola Tess hermoso, las aplicaciones no están mal, son las personas detrás de ellas. Eso es lo que pasa. Es más la gente que quiere hacer daño que bien. Un abrazo. Este fue el mensaje de Solmita respondiendo a una pregunta del día sobre qué pensaban de las aplicaciones de amor como Tinder. Así que muchas gracias Solmita por participar, por mostrarme tu apoyo tan especial. Eres una excelente persona y te deseo que la vida te brille para siempre. Un beso y un abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido algún accidente? ¿Cómo lo superaste? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. El joven Loren Showers tenía una vida común y corriente en Montana, Estados Unidos. Bendecido con una buena familia que cuidaba de él y lo apoyaban en todos sus proyectos, con el que vivía y compartía gratos momentos. Sin embargo, la parte económica no era la mejor facultad de su hogar. Había algunos problemas de dinero y muchas veces llegaban a fin de mes sin nada. En cambio, contaban con un gran amor y afecto entre todos los miembros, una relación que estabilizaba un poco los problemas económicos. Tenía también grandes amigos en el vecindario con los cuales creció y compartió momentos divertidos desde muy pequeños, travesuras y andanzas de barrio que ahora recuerda con mayor nostalgia. Al crecer, descubrió que si quería salir adelante debía comprometerse y seguir adelante con sus metas, con el sudor de su frente, situación que lo precisó a trabajar duro desde muy temprano, dando todo su potencial para ayudar con el bienestar de todos en su casa y poder darse una vida digna y feliz. El joven Loren era un muchacho atlético y atractivo. Le gustaba entrenar físicamente todos los días, prepararse corporalmente para estar en forma, para lo cual realizaba jornadas de ejercicio y rutinas de atletismo. Tenía un aspecto simpático y su compromiso con el entrenamiento era tanto que se perfilaba para el fisiculturismo a sus 19 años. Se proyectaba a tener una familia sana al lado de su bella novia, con quien tenía una relación profunda de amor verdadero, alimentado desde algunos años, siendo mutuamente apoyo y amor constante, compartiendo los mejores días de sus vidas. El joven Loren trabajaba intensamente en el oficio de la construcción. Sacaba provecho de sus dotes físicos para mover objetos robustos, manejar maquinaria pesada y trabajar como obrero en la cimentación de estructuras. Loren hacía parte de un equipo de trabajo que debía edificar un importante puente para autos, una estructura en reestructuración para una pasadera de carretera a las afueras de Wilson, Montana, en los Estados Unidos. Loren era el encargado de manejar el montacargas, una labor que, aunque sumamente riesgosa, era extremadamente importante para la ciudad y el avance comercial de su comunidad. Sin embargo, el joven se sentía confiado de sí mismo y ya tenía una especie de conocimiento sobre este tipo de máquinas, pero nunca la había manejado. Tenía idea de cómo hacerlo, pero nunca le enseñaron el cómo hacerlo. En su vida cotidiana, cuando no estaba trabajando luego de sus jornadas laborales, solía visitar el cine con su novia y dar paseos por la ciudad. También solían comer en restaurantes elegantes o divertidos los viernes en la noche. Le gustaba disfrutar de su vida siempre y cuando el dinero le alcanzara para darse sus escapaditas.
Loren practicaba el fútbol americano con sus amigos algunos fines de semana, distrayéndose junto a ellos en torneos mensuales. El entrenamiento personal era una condición diaria para su estilo de vida. El gimnasio y otros deportes estaban en sus rutinas personales. Manteniendo una figura atlética, Loren era un acérrimo hincha del equipo deportivo de la Universidad de Montana, los Montana Grizzlies, por lo que se juntaba con sus amigos para ver a su equipo jugar, apostando dinero para divertirse, acompañado de algunas cervezas y cócteles de vez en cuando, algo normal para un chico de su edad. Así que podríamos decir que la vida de Loren no era perfecta, pero tampoco vivía en condiciones indignas. Era estable en medio de las adversidades de la vida. Pero la tragedia estaba por anunciarse. La vida cambió totalmente para Loren luego de un momento infortunado. Un azar macabro de la vida que destrozó gran parte de la humanidad de Loren, luego de un terrible accidente laboral del que milagrosamente pudo sobrevivir, contradiciendo todo pronóstico médico. Pero aunque sobrevivió, tuvo que pasar por el peor día de su vida. Ese fatídico día de septiembre, su novia sentía un terrible presentimiento desde lo más profundo de su ser. Estaba irritable y nerviosa sin razón aparente. Incluso ella misma se notaba extraña por su actitud. Sabía que algo malo sucedería o tal vez ocurriría pronto, pero no entendía con exactitud el porqué. Su presentimiento la obligó a tomar el teléfono y llamar a su novio al trabajo, quien, como de costumbre, no le contestó. No por apatía o mala actitud hacia ella, sencillamente porque Loren jamás contestaba su teléfono mientras estaba en el trabajo. Podría ser un elemento distractor peligroso mientras manejaba el montacargas y debía ser muy precavido con este tipo de actividades. Su novia, que estaba de muy mal humor luego de unas horas tratando de llamar a su novio sin éxito, recibe una llamada de vuelta, la cual contesta de inmediato, pero del otro lado de la línea responde una mujer extraña, quien le indica que su novio acaba de sufrir un terrible accidente en el trabajo y no saben si podrá sobrevivir. La novia se dirige inmediatamente hacia el lugar donde se restaurará el puente. No obstante, ya no hay ningún avance en él, pues todo se ha venido abajo, desplomándose junto al montacargas por un abismo, llevándose consigo todo a su paso. La novia presiente lo peor, siente que su pareja no sobrevivió y le invade la melancolía de no haberlo podido evitar, ni tampoco haber tenido la oportunidad de despedirse. Sentía que ella no podría continuar si Loren ya no estaba en este mundo. El día 27 de septiembre del año 2019, mientras la novia de Loren se encontraba nerviosa y enojada, tratando de comunicarse con él, el joven constructor estaba trabajando arduamente como de costumbre, ubicado en su puesto de trabajo, dentro de la cabina de un enorme montacargas instalado cerca de un gran precipicio de 15 metros de altura en el territorio de Great Falls, Montana, en los Estados Unidos. De repente, un error de cálculos hace que el montacargas se deslice por el borde, enredándose con materiales y arrastrando los avances de la construcción del puente con el impacto, dirigiéndose accidentalmente hacia el abismo, mientras Loren aún permanece en el interior del vehículo pesado. El joven obrero, sin perder los nervios, trata de maniobrar la maquinaria pesada, pero no logra detener la estructura. Es entonces cuando decide escapar de la cabina, pero el cinturón de seguridad atasca su pierna mientras lo arroja a una caída de 15 metros de altura, impactándose contra el suelo antes que el montacargas.
El constructor Lawrence Showers estuvo consciente durante todo el accidente. Luego de chocar con el suelo rompiéndose algunos huesos, observó cómo después de salir del montacargas era el vehículo pesado el que se dirigía hacia él directamente, con la plena consecuencia de aplastarlo. Loren dice haber visto explotar su brazo derecho y la mitad de su cuerpo con el impacto, viendo trozos de su cadera en el aire, sobreviviendo milagrosamente ante un tremendo accidente que lo hizo desprenderse de varias partes de su cuerpo. Un helicóptero de emergencias tuvo que socorrerlo tras el accidente. Fue recogido con algunas partes colgando e inmediatamente trasladado al hospital de Bozeman en Montana, donde se descubrió que su parte cognitiva estaba sana y no presentaba problemas mentales graves. Fue reconstruido en lo mayor posible y fue capaz de reconocer a sus seres queridos e incluso de escribir con su mano sana. Debido a las múltiples fracturas y golpes como la ruptura de su clavícula, su hombro y varias costillas, el constructor sufrió de una embolia pulmonar, también de bloqueos arteriales, por lo que al principio fue necesario conectarlo a un tubo de respiración, pero sus signos vitales estuvieron estables. No fue posible reconstruir su antebrazo ni su mano derecha. Luego de varias operaciones y algunos días en el hospital, se concluyó que tampoco podían salvarse sus piernas, las cuales debieron ser amputadas a través de una hemicorporectomía, al igual que partes aplastadas de su cadera rota. Por su propio bienestar y poder lograr una recuperación adecuada para su accidente, en su bolsillo, luego del aparatoso y trágico accidente, permanecía un papelillo con un número telefónico, el cual coincidía con el de su amada novia, quien fue la primera enterada del siniestro luego de que sucediera. Pero ella estaba muy nerviosa, la ansiedad se apoderó de ella y no sabía cómo asimilar toda esta situación. La mujer se despidió de su amado en 6 ocasiones diferentes durante el proceso de recuperación, creyendo no poder salvarse luego de esta tremenda tragedia. Pero a la 6ª vez, descubrió que Loren aún no quería marcharse de este mundo, que estaría junto a ella por muchos años más, resistiendo a lo imposible, enfrentando a la tragedia con valentía, siguiendo con su vida y tratando de recuperar su cotidianidad. Lawrence Showers fue dado de alta luego de 3 meses en el hospital. Aunque los médicos aseguraban que su recuperación tardaría como mínimo 1 año y medio, sin embargo mostró mucha fortaleza y ganas de seguir viviendo, lo cual llevó al muchacho a una pronta sanación. También fue muy dedicado y se esforzaba para cumplir con todos los cuidados al pie de la letra. Si bien la novia de Loren fue muchas veces criticada por permanecer con él luego de su tragedia, indicando que ella estaba en su libertad de seguir con su vida y conseguir a otra persona según sus críticos, pero jamás abandonó a su novio y durante su crisis, de hecho se mantuvo presente y junto a él en todos los momentos difíciles, ayudándolo a salir adelante con su recuperación y sus terapias, dándole el cariño, el apoyo y todo lo necesario para no flaquear, para no rendirse. Tanto fue su compromiso que la pareja se casó en febrero del 2021, poco tiempo después del accidente, para demostrarle al mundo que el amor es la única y verdadera salvación para una sociedad en detrimento. Con la indemnización del trabajo de Lawrence Showers, su familia pudo salir de sus deudas y de sus problemas económicos. Como pareja, compraron su propia casa y procuraron nuevos negocios que mantienen hasta la actualidad. De hecho, Loren actualmente encabeza varios negocios propios y la vida parece darle brillo después de su accidente.
What's up, guys? So today in this video I'm going to be showing you guys what all I can do independently and what I can't do independently. La pareja registró gran parte del proceso de recuperación de Lauren Showers en varios videos para YouTube, documentando más de 14 horas de video. Luego de 3 años del accidente, sus familiares, amigos y la comunidad en general ven al sobreviviente como un auténtico héroe, con una semblanza admirable y una fortaleza digna. Su círculo cercano lo ve como una persona con un criterio y un ahínco sin igual que sobrevivió a la muerte directamente y se mantiene fuerte a pesar de su dolor con el pasar de los años, a pesar de ver su cuerpo en mayoría vestido de prótesis. Ha sacado adelante a su familia y a sus seres queridos, siendo un gran ejemplo de vida sin lugar a dudas, un testimonio de un guerrero ante la adversidad. También, Lauren nos enseña que tuvo que reinventarse para no dejar que la carga fuera únicamente para su pareja. Por esa razón, decidió aprender por sí mismo a hacer varias cosas. Por ejemplo, a vestirse, que es su primera tarea en la mañana. Para eso, debe usar una ropa especial que le permita pasar la sonda que tiene en sus riñones. Nos hace saber que esta primera tarea le tomó varios días en aprenderla, pues debe usar mucha energía y en un principio no sabía cómo distribuir la fuerza para moverse hacia la dirección que necesitaba, pues no solo es usar una prenda de vestir, sino que además debe adecuar una pechera que debe usar todos los días y ajustarla con sus respectivos seguros. Solo este proceso le puede tardar más de 15 minutos. Luego de ello, él mismo se posiciona en la silla de movilidad que tiene a su disposición y luego termina de elegir sus prendas de vestir. De hecho, Lauren aprendió también a ducharse, a lavarse los dientes y rasurarse, demostrándose todos los días que a pesar de que todas estas actividades sean un reto para él, está listo para asumir cualquier adversidad. El canal que decidió emprender junto a su pareja ha tenido un éxito sin igual. Han logrado reunir más de 550,000 suscriptores en poco más de 3 años. En todas las publicaciones, fotos y videos se puede ver a la pareja dándose amor y mucho apoyo. También se aprecia a Lauren movilizándose en su silla de ruedas con una enorme sonrisa, procurando por mantenerse fuerte y orgulloso de su nueva vida. Nos enseña que sigue disfrutando de su vida y trata de hacer las cosas que le gustan, trata de ejercitar su cuerpo y mantenerse en una condición saludable, y se ha convertido para cientos de miles de personas en uno de los influencers reales que dejan una verdadera enseñanza para nuestra vida. La mujer que ves en pantalla decidió acabar a su propia hija de una forma muy escalofriante. Aquí te cuento la verdadera historia de Crystal Out Fernández. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Rubén Pérez Vega, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por brindarme tu apoyo. Gracias por darle una oportunidad a mi trabajo. Deseo que tu familia esté muy bien y que tú también estés muy bien. Te envío un fuerte abrazo, leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿te gustan los niños? ¿Tienes o te gustaría tener hijos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La pequeña Crystal Out Fernández era una encantadora niñita de cabellos dorados, piel lozana, actitud alegre y juguetona, que inspiraba una ternura tremenda con su mirada y la inocencia de su comportamiento. Casi parecía un ángel encarnado brillando en el infierno donde había nacido, pues a pesar de ser una criatura casi celestial, era hija de una madre desordenada y malévola con serios problemas mentales, que ejercía la venta de servicios íntimos nocturnos como oficio y disfrutaba demasiado del hedonismo. La señorita Mariela Fernández Dávila
también del señor Gerald Cornelius Out, padre de la pequeña Cristal, nacida en Holanda el 15 de diciembre de 1990. Los padres de la pequeña Cristal Out Fernández presentan serios problemas en su relación afectiva, por lo que se separan tajantemente y deciden llevar su situación a los estrados, enfrentándose por la custodia de la menor. Jurídicamente vence la señorita Mariela al ser la madre biológica, otorgándole la custodia legítima de su hija, llevándose a la menor hasta el estado de Mérida en Venezuela, pues Mariela Fernández es oriunda de Venezuela. Pero lo que parecía ser un acto de justicia no sería más que una gran equivocación. Las dos vivían juntas en una pensión de un barrio marginal en Venezuela. Su estilo de vida ya no era el mismo que tenía en Europa. Su hija significaba una mayor renta y responsabilidad, por lo que sus finanzas y su estilo de vida se estaban derrumbando al borde de la pobreza extrema, absteniéndose de lujos y comodidades, alimentando a la pequeña a deshoras y de forma muy desbalanceada. Mariela Fernández Dávila, cansada por su situación precaria, planeaba seriamente deshacerse de su hija, pues sentía que ella era un estorbo en su vida. Había decidido retomar sus andanzas hedonistas de placeres y lujos, confesando que su hija más le significaba una molestia que un aporte. Es así como decidida opta por regalarla a alguien que pueda cuidar de ella o darle un mejor estilo de vida mientras ella vuelve a su antigua vida. Como vulgarmente se le llama a veces a este oficio, como una mujer de la vida fácil. Y digo vulgar porque no me parece una vida fácil. De hecho, las mujeres que venden servicios íntimos están muy vulnerables a todo tipo de vejámenes, aunque evidentemente su situación no era para nada sencilla. La señorita Mariela Fernández Dávila estaba negociando con una familia el poder entregarle a su hija para que se encargaran de su protección y cuidado. Fue entonces como planeó la entrega bajo contrato, citándose con quien sería la nueva cuidadora de la pequeña Cristal Fernández, la señora Digna María Rodríguez de Márquez. La señora Digna María Rodríguez de Márquez es una mujer casada con varios hijos. Trabajaba como recepcionista en el Hotel Montreal en Santa Ana, Panamá. En octubre de 1992, la señora Digna María Rodríguez de Márquez se cita y se encuentra con la joven Mariela Fernández Dávila, de 27 años, madre biológica de la pequeña Cristal Out Fernández, quien también se encuentra presente, siendo cargada en brazos por su madre con tan solo 1 año. Las dos mujeres adultas comparten un café e intercambian unas palabras. Parecen estar negociando algo. Pertenecen a dos mundillos diferentes de las clases sociales. Finalmente parecen llegar a un común acuerdo. Se estrechan las manos y firman un documento en el que está implicada la pequeña. La señorita Mariela Fernández Dávila, madre biológica de la pequeña Cristal Fernández, accede a entregar a su hija, la señora Digna María Rodríguez de Márquez, y su familia, con el compromiso de cuidarla y protegerla, como su madre biológica no pudo hacerlo jamás, pues carecía de recursos económicos y del tiempo que implica criar a un bebé. Además que para ella su trabajo era un mundo muy pesado para que su hija lo pudiera entender, y tampoco quería sentirse juzgada. Un documento escrito hace constancia de este acuerdo, firmado por ambas mujeres como evidencia de su compromiso pactado. En el documento que se redactó explícitamente se indica que Mariela Fernández Dávila renuncia a toda patria potestad y reclamos ulteriores de la niña, además de comprometerse a aportar $100 mensuales para los gastos de la niña, dinero que al poco tiempo dejó de enviar, pues nuevamente prefirió utilizarlos para sus placeres. Al día siguiente, la señora Digna María Rodríguez de Márquez llevó a la pequeña Cristal Out Fernández a vivir con ella y su familia en el domicilio
domicilio familiar ubicado en el sector sur de Tocumen, vereda Los Álamos, Panamá, junto al aeropuerto. La pequeña Cristal durante más de 5 años de su vida fue feliz, pues su nueva familia la recibió con alegría bajo los cuidados de seres que la amaron y trataron con cariño, dando lo mejor para ella aunque no fueran de una misma sangre. La señora Digna María Rodríguez de Márquez y su marido Eliseo Márquez, la niña era parte de la familia. Jugaba con los hijos biológicos del matrimonio Márquez y asistía al jardín. Estaba pronta a entrar a la escuela cuando su madre volvió por ella, pasados 6 años de olvido donde de repente, sin motivo alguno, la señorita Mariela Fernández Dávila decidió recuperar a su hija, moviendo a la ley de su lado para retomar la custodia. El día 13 de enero de 1997, la señorita Mariela Fernández Dávila contacta a la familia Márquez y llega hasta su domicilio en el caserío del sector sur de Tocumen. La pequeña Cristal Aud Fernández no reconoció a su madre biológica. Era para ella una desconocida, pues había crecido sin ella durante todo este tiempo. Se trataba de una persona totalmente ajena, una extraña con su misma sangre. Mariela Fernández Dávila le dice a la señora Digna María Rodríguez de Márquez que quiere llevarse a su hija durante 3 días a un hotel. No obstante, la casa familiar es lo suficientemente grande como para que se quede junto a ellos. Sospecha que algo extraño va a suceder, entonces disimuladamente lleva al pequeño lejos de casa. Digna María Rodríguez de Márquez logra distraer a Mariela, toma una bicicleta y algunas pertenencias de la pequeña Cristal y la despacha hacia una casa de campo familiar ubicada en La Mesa, corregimiento de San Martín, buscando ganar tiempo para persuadir a la madre biológica de su decisión, quien tiene una actitud extraña y parece peligrosa. Nuevamente presiente que la madre biológica tiene malas intenciones. La señorita Mariela Fernández Dávila se quedó en la casa de la familia, esperando 3 días el regreso de su hija, quien supuestamente estaba de excursión desde el pasado día miércoles. Entonces decide acudir a la policía y denunciar un secuestro mientras espera, por lo que luego de los días, el lunes en la mañana, cuando regresa Digna María Rodríguez de Márquez con la pequeña Cristal Aud Fernández, es recibida por autoridades policíacas que detienen a la madre adoptiva. El 16 de enero de 1997, agentes de la Policía Nacional interceptaron a Digna María Rodríguez de Márquez y la arrestaron por presunto rapto de menores. La familia Márquez pierde la custodia de la pequeña Cristal Aud Fernández y por orden de una jueza, la menor es devuelta a su madre biológica, la señorita Mariela Fernández Dávila, quien aún padece de serios trastornos mentales, aunque no se le analiza psiquiátricamente ni psicológicamente durante el juicio. A pesar de que la señora Digna María Rodríguez de Márquez lo planteó y lo propuso numerosas veces durante el proceso de investigación, lo mejor para la pequeña era que se quedara con una familia que sí pudiese garantizar su crecimiento sano y con oportunidades en una sociedad. Aún así, su argumento fue ignorado y este sería el inicio de una terrible pesadilla. Al día siguiente, cuando la señora Digna María Rodríguez de Márquez y su marido llegan al juzgado, todos parecen haber cambiado de opinión sobre la señorita Mariela Fernández. La jueza le pide firmar un papel entregando la custodia de la menor a su verdadera madre, no sin antes agradecerle por esos 6 años de cuidados y protección. La señora Digna María Rodríguez de Márquez, visiblemente molesta, no accede a la discusión y advierte el gran error que están a punto de cometer. Aún así, la jueza la amenaza con llevarla a prisión si no firma y finalmente, entre lágrimas, la señora firma el documento como entregando a la muerte el alma de su hija adoptiva, a quien tanto amaba.
El 18 de enero de 1997, la señorita Mariela Fernández Dávila y su recuperada hija biológica Crystal Aud Fernández viajan hasta Costa Rica, supuestamente de vacaciones. Allí se hospedan en el Hotel Venecia en la capital por 2 días. Al día siguiente, el 19 de enero de 1997, la mujer, en un ataque de ansiedad, haciendo caso omiso a sus delirios mentales, toma a su hija por la fuerza, ata sus manos y piernas con cinta y le corta la cabeza mientras aún sigue viva. Todo en el interior de la habitación del hotel que ha rentado. Un acto con una absoluta frialdad cuyo remordimiento fue nulo e inexistente. Previamente había listado todo para un ritual de magia negra con el cual pretendía contactar a espíritus y demonios del más allá, quienes supuestamente le harían eternamente joven, recuperando la belleza que había desaparecido con el tiempo si ponía a su hija en sacrificio. Luego de bañarse con la sangre de la niña y ducharse después, Mariela Fernández toma los restos de su hija y los empaca en bolsas plásticas color negro. Luego toma un taxi y le pide que la lleven al botadero de desechos público más cercano, como si fuera a enterrar a un tumulto de basura en lugar del cuerpo de su única hija. El taxista, el señor Alejo Berrocal Calderón, insiste a la mujer en ayudarla con su equipaje, asistiéndola al abandonar 2 pesadas bolsas de basura que dejarían botadas en el basurero. No obstante, siente algo pesado y tibio en el interior de ellas. Una corazonada siniestra se apodera del taxista. Nacen dudas en su cabeza sobre el verdadero contenido de los paquetes, pero optó por pensar que una mujer sola no sería capaz de llevar un cuerpo en el interior de dichas bolsas, por lo que se sube al auto y arranca su recorrido. Luego de dejar a la mujer en su destino, el hombre se dirige hacia la policía, confiando en su presentimiento, a quienes cuenta su perturbación y duda. También declara que una de las bolsas goteaba sangre tras de sí. Un equipo de investigadores vuelve al basurero con el taxista cerciorándose de la tragedia contra la pequeña Crystal Aud. Luego se procede con la detención de Mariela Fernández, quien cínicamente confiesa las razones de su crimen. Pretendía ser eternamente joven y planteó un sacrificio ritual en el que la ofrenda era su pequeña hija, después de que ella haya sido feliz con una familia que le brindó todo el amor y cariño posible, que incluso estaba dispuesto a pagarle la carrera universitaria en un futuro para que la pequeña se pudiese realizar plenamente como ciudadana. El 4 de septiembre de 1997, el Tribunal Superior Penal condenó a la mujer a 35 años de prisión, pena máxima para ese entonces por el homicidio de su hija Crystal Aud Fernández. Tras oír el veredicto de la condena, la madre no se inmutó ni reaccionó con arrepentimiento o sorpresa, manteniendo un semblante frío y despiadado. Ni siquiera dirigió unas palabras al jurado ni a la opinión pública, que estaba conmocionada tras el terrible crimen. La mujer sencillamente asumió la verdad de las cosas sin pedir perdón a nadie. También se declaró que la mujer estaba en el pleno ejercicio de su conciencia a la hora de cometer el crimen, por lo cual también le fue negada la posibilidad de recibir tratamiento psiquiátrico. Mariela Fernández sufre de terribles tratos en la cárcel para mujeres. Declara cómo otras reclusas le sienten desprecio y asco por su abominable crimen. La golpean, la insultan y la someten a diario, pues al interior de la prisión hay muchas madres que, pese a que están encerradas, añoran una oportunidad de poder reunirse con su familia,
para rehacer su vida, en especial con sus hijos, entendiendo que lo más importante en la vida humana no son los bienes ni el dinero, son las personas, más concretamente nuestra familia, que siempre será lo más especial que nos otorga la vida. La imputada también ha denunciado otro tipo de maltratos al interior del penal, pidiendo encarecidamente que la trasladen a otro pabellón o a otro centro de reclusión, pues alega que le han arrancado las uñas de sus dedos como medio de tortura, además de mantenerla aislada y rechazada de las demás, sin ni siquiera una amiga para conversar, como si de un animal se tratara, por haber ultimado salvajemente a su propia hija. Cabe destacar que varios años después, la madre adoptativa de Crystal también pasó por momentos muy difíciles luego de enviudar. De hecho, su situación económica también se vio afectada y actualmente la mujer pide ayuda, pues la situación en la que está viviendo es precaria. Aún así se mantiene honrada y descarta todas las ideas ilegales para conseguir dinero, algo que ha generado en varias personas una sensación de admiración. Bueno, yo lo que les puedo decir es que hace 21 años la República de Costa Rica, cuando me mataron a la niña Crystal Au, allá hubo mucha gente que me prometió ayuda monetariamente, me prometieron cosas muy grandes. También le pido al pueblo de Costa Rica, que estoy en una situación muy dura aquí en Panamá, ya que soy una persona que mi esposo murió y, mejor dicho, estoy sola. Mi casa se me está cayendo. La reconocida modelo, que terminó de forma escalofriante luego de meterse sentimentalmente con un peso pesado del mundo criminal. Esta es la historia de Liliana Lozano. A las afueras de Pradera Valle, inicialmente estaban registrados como NN, por eso las autoridades tuvieron que recurrir a la identificación con huellas dactilares. Aproximadamente la muchacha es más o menos entre 20 y 30 años. El señor más o menos pues, de 40 a 50 años. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Madeline García, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por apoyarme y estar aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un fuerte beso. También quiero agradecer a FF Player, que me escribió gracias, me gustan tus videos. A ti, leyenda, por darme tu apoyo, por darme tu cariño. En serio valoro mucho tu presencia acá en la comunidad. Te deseo mucha felicidad y prosperidad. Te envío un fuerte abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿has tenido malas amistades? ¿Cómo te fue con ellas? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. La inmensamente talentosa actriz y modelo Liliana Lozano fue una colombiana nacida el 28 de septiembre de 1978 en el Paujil, Caquetá, hija del matrimonio entre el señor Luis Carlos Lozano y su esposa, la señora Dora Garzón. Desde muy joven se destacó por su belleza y su habilidad para las bellas artes, particularmente en el mundo del modelaje y la actuación, donde empezó a labrarse una carrera importante, conociendo el mundo del entretenimiento y el espectáculo, participando en muchas series de televisión y novelas importantes. La señorita Liliana Lozano termina sus estudios básicos en primaria y bachillerato. Luego se prepara profesionalmente para la pasarela y las cámaras. Su compromiso es tan grande que en el año 1994 es nominada para ser la reina del bambuco, título que gana completamente, llevándose consigo el prestigio de ser una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica, llamada reina hasta el último día de su vida. Ese mismo año despega también su carrera en el mundo del entretenimiento. Es contactada para ser presentadora de televisión en el programa
100 colombianos dicen, el cual se popularizó mucho en la franja de las tardes. Llegó a ser visto por millones de colombianos que empezaban a referenciarla en la pantalla, por lo que su carrera empezaba a dar frutos. Luego de haber ganado el certamen de belleza, le llovían contratos para presentar programas de televisión, también para modelar productos y hacer hermosas fotografías, acumulando un capital suficiente para empezar con sus propios proyectos. En principio, actoralmente participó de novelas importantes como Pasión de Gavilanes, grabada en el año 2002, la cual resultó ser un éxito contundente para la audiencia. Llegó a públicos internacionales acogiendo un inmenso éxito mediático por su estilo, una alianza entre varias empresas y estudios de grabación internacionales. La novela se traduce en más de 20 idiomas diferentes y se transmite a cientos de países alrededor del mundo, dando a conocer a su elenco de actores, en donde participaba la señorita Liliana Lozano, quien solo veía progresar su carrera profesional. Posteriormente, la talentosa actriz y modelo sería contactada para participar también de la franja infantil, haciendo parte de la programación preparada para los más pequeños en las familias colombianas, transmitida todos los fines de semana en Colombia por el canal Caracol. El programa en cuestión se llama La Familia Cheveroni, conocido también como el Club 10, donde Liliana Lozano debía representar a la vecina irritante y loca, caricaturizándose en un personaje de humor, dando un trabajo muy bueno interactuando con marionetas importantes en Colombia, como por ejemplo el Lobo Rojo, Aurelio Cheveroni y otro tipo de marionetas de peluche. Entre otras novelas donde la mujer participó como actriz, se encuentran por ejemplo las de carácter romántico, siendo la mayoría de sus interpretaciones como Infieles Anónimos o Así es la vida, también inspirada en sucesos reales. Otros dramas en los que participó televisivamente son la novela Amor de mis amores y Marido a sueldo, la cual también tenía momentos de humor y comedia. En todas destacó por su belleza sin par, por su gracia, profesionalismo y por su forma de ser. Su última participación ante las cámaras sería en la novela La Dama de Troya del año 2008, donde representó al personaje de Carmentea. Tenía varios contratos firmados a su nombre y estaba a punto de empezar nuevos proyectos actorales y artísticos antes de su tragedia, un día antes de volver al trabajo. Sus amigos cercanos y sus familiares siempre describieron a Liliana Lozano como una mujer cariñosa y comunicativa, que hacía amistades fácilmente y sonreía todo el tiempo, de muchos amigos con una actitud magnética, atrayente, siempre procurando pasar buenos momentos con sus seres queridos. No tenía miedo de disfrutar la vida, de bailar, de beber y de reír, segura de sí misma a pesar de ser bastante ingenua con las personas, especialmente con las que alcanzan a tocar a la puerta de su corazón. Pretendía que todos en el mundo eran igual de buenos o nobles como ella, por lo que solía relacionarse sin juzgar a los demás, sin analizar antes y sin ser precavida, lo que la llevó a concernir con malas personas en el amor, personas que no solo le harían daño sentimentalmente, sino que afectarían también su reputación y su propia vida. Durante el rodaje de la telenovela llamada Dora la Celadora, la mujer mantuvo un romance con el actor Pablo Martín, con el que incluso llegaron a mantener a la prensa con la expectativa de una boda, pues parecían ser la pareja perfecta. Años después, luego de su ruptura con el actor, la actriz y modelo se relacionaría afectivamente con el futbolista colombiano Faustino Asprilla.
Pero esta relación no duraría mucho tiempo. Liliana Lozano era una mujer importante en el mundo de la televisión, además de ser dueña de una belleza física y un carisma sin par. Solía tener muchos amigos y pretendientes. Le gustaba salir con varias personas para conocerlas, pues formalmente no tenía una relación afectiva con nadie. Solo estaba compartiendo con nuevos amigos. En esas andanzas se encontraría un hombre del que se fijó sin conocer a fondo. Un hombre que le mentiría en un principio sobre su identidad debido a lo riesgoso que podría ser saber la verdad sobre él, pues el empresario, como se presentaba a sí mismo, habría labrado una inmensa fortuna de manera ilícita. Liliana Lozano, a pesar de su vida glamurosa y alegre, sufría por no haber conocido a su verdadero amor. Solía irle bastante mal con sus citas y con los hombres que conocía. Luego de estar con ellos por un tiempo, hasta que se empezó a relacionar con un supuesto empresario que conoció en sus salidas. Un tipo sofisticado y adinerado que la llenaba de agasajos y obsequios costosos, tratando de seducirla con regalos millonarios y viajes por el mundo. El tipo era el hermano de uno de los comerciantes ilegales más importantes del país, el señor Leonidas Vargas, heredero de un imperio del crimen en el bajo mundo. El nombre de su hermano y enamorado de la actriz era Fabio Vargas, aunque en principio se presentó a la modelo con un nombre falso. En el mes de diciembre del año 2006, la talentosa actriz Liliana Lozano conoció a un sujeto elegante de talante cordial, un tipo simpático con ella que se muestra interesado en cortejar, siendo amable, caballeroso y coqueto. Se presenta ante ella con el nombre de Daniel Felipe Santamaría Valencia, un supuesto empresario de 47 años, colombiano al igual que ella, procedente del Caquetá, un tipo importante con negocios en varios países como Venezuela, México y España. Daniel Felipe Santamaría regaló a la mujer costosos obsequios y detalles extravagantes, demostrando sus riquezas ante ella, tratando de seducirla con su poder y su dinero. La llevó a viajar por el mundo, a playas y viajes exóticos. También le regaló un apartamento VIP en el sector del Virrey en Bogotá, uno de los lugares más exclusivos en la ciudad, reservado para gente adinerada. También le dio un auto de gama alta y satisfació cuanto capricho o gana tuviese la joven actriz, quien poco a poco se entregaba a las mieles del amor y la comodidad. A pesar de ser 17 años mayor que ella, Daniel Felipe Santamaría Valencia y Liliana Lozano se comprometen formalmente, se relacionan ante los ojos de la prensa y el mundo como novios, se hacen la pareja del momento. La joven piensa que nadie en el mundo podrá hacer por ella todo lo que su enamorado hace. Se deja cautivar por los autos costosos, las cenas millonarias y los paseos exóticos, por un estilo de vida glamuroso y fácil donde solo debe disfrutar. Entonces se enamora perdidamente de su mecenas y amante del señor, Daniel Felipe Santamaría Valencia, conforme la relación afectiva se hace más intensa. Luego de acumular experiencias sin igual y momentos hermosos, hay mentiras que no pueden permanecer todo el tiempo ocultas. Hay actitudes sospechosas en su enamorado, gente rara merodeando entre sus vidas todo el tiempo, haciendo que el idilio de la riqueza no sea tan agradable. ¿Por qué tanta gente armada y sospechosa en el mundillo de Daniel Felipe Santamaría Valencia? Su novio Daniel, luego de haber pasado algún tiempo con su enamorada, decide asumir el riesgo y contarle toda la verdad sobre su historia y sobre quién es en verdad, declarando que él no es un empresario cualquiera cuyo hermano es uno de los hombres más poderosos y peligrosos del país, un tal Leonidas Vargas, y que su verdadero nombre no es el de Daniel Felipe Santamaría Valencia, sino Fabio Vargas.
heredero de una familia manchada por el crimen, aunque para la joven Liliana Lozano es una verdad reveladora e importante, un suceso significativo para la vida de los dos, una situación de suma delicadeza. Decide aceptar la verdad y asumir sus consecuencias, seguir con su enamorado a toda costa, comprendiendo que se trata de un hombre peligroso que, aunque no está involucrado directamente con los negocios de su hermano, tiene la mancha de hacer parte de la familia mafiosa. La actriz Liliana Lozano asume el riesgo y comprende de dónde viene la fortuna de la que ha disfrutado en los últimos tiempos, pero prefiere ignorar esa condición determinante y seguir con su novio, disfrutando de los lujos y de ese estilo de vida fácil, de viajes, cenas y gastos millonarios. Así que toda su felicidad realmente duraría muy poco. Tras varios años de una relación intensa, Liliana Lozano y Fabio Vargas terminan con su romance un mes de diciembre del año 2008, mismo mes cuando se conocieron y empezaron a salir por primera vez. Para la joven artista ya no es atractiva la vida del crimen y extravagancia que estaba experimentando. Prefiere pasar el fin de año con su familia en la ciudad de Neiva, tener experiencias más humildes y menos peligrosas. Pero antes de que termine el año, su cuñado, el hermano de su exnovio, el peligroso Leonidas Vargas, ha sido eliminado a tiros por sicarios en una venganza personal por una afrenta causada por otro grupo de criminales. Luego de ser trasladado de la cárcel donde estaba recluido a un hospital por un problema de salud. La joven Liliana Lozano sabía que la noticia habría de tener consternado y deprimido a su exnovio, el señor Fabio Vargas, a quien aún amaba profundamente, por lo que se contacta con él y trata de consolarlo por su pérdida, de ser comprensiva con él y brindar una voz amiga, entendiendo lo inmediato de su luto. La expareja decide encontrarse en Palmira, Valle del Cauca, al día siguiente. Luego de compartir un rato juntos, viajan a España y se distraen un poco renovando su amor. Vuelven el 9 de enero del año 2009, luego de unas cortas vacaciones, y se dirigen a una finca en La Buitrera, al suroccidente de la ciudad de Cali, para estar solo los dos. Allí pasan una noche juntos, reaniman su romance, pero ruidos extraños los invaden cerca de la madrugada. La pareja en paños menores se despierta preocupada. Liliana Lozano vestida solo con una bata de noche y su novio en ropa interior, ambos vulnerables y semidesnudos, tratan de ver de qué se tratan los sonidos entrometidos. Luego son atacados por varios hombres armados y encapuchados que entran a la finca abruptamente para someter a la pareja y llevarlos a una camioneta grande. Son llevados a una finca apartada luego de cubrir sus cabezas y golpearlos. Allí son interrogados, específicamente Fabio Vargas, pues la joven Liliana Lozano es totalmente ajena al problema que acontece. Ángel Gaitán Maeta y Fabio Vargas, el hombre asesinado junto a una bella modelo en el Valle, mantuvieron una guerra a muerte por la disputa de un lote en el norte de Bogotá, avaluado en varios miles de millones de pesos. Las autoridades creen que Fabio Vargas iba a ser asesinado en Bogotá, pero este decidió desplazarse al Valle cuando se enteró del asesinato de su hermano Leonidas en España. La intención de los hombres armados es aprovechar la muerte de su hermano y conseguir sus caletas millonarias, las cuales presuntamente conocería su hermano, a quien preguntarían hasta dar con ellas, pues estaban llenas de dinero, y también resolver antiguas deudas pendientes que disputó su hermano antes de morir. Al no saber Fabio dónde están las supuestas caletas millonarias, los hombres torturan a la pareja, disparan a las extremidades de Fabio Vargas, los golpean con extrema violencia y abusan íntimamente de Liliana enfrente de él, hasta que finalmente matan a los dos a sangre fría. El fatídico 10 de enero del año 2009, ambos cuerpos fueron encontrados con las manos atadas, boca arriba, con serios síntomas de violencia y de tortura, en ropa interior, arrojados a las afueras de un hotel en Pradera, Valle del Cauca.
7:03 fueron entregados a sus familiares los cuerpos de la modelo Liliana Lozano y de los hermanos Vargas. Los asesinatos aparentemente se cometieron con solo 24 horas de diferencia. La joven asesinada será sepultada hoy. Los asesinos nunca han sido capturados, pues no se levantaron cargos formales contra ellos, en lo que correspondió a un ajuste de cuentas por negocios ilegales. Una venganza extendida a la familia de un mafioso, donde la actriz y modelo nada tuvo que ver como implicada directa. La mujer que estás viendo en pantalla fue secuestrada y logró llamar desde el número de su atacante al 911, pero no atendieron su llamada de forma profesional, ocasionando una terrible tragedia que se pudo evitar. Aquí te cuento la escalofriante historia de Dennis Amber Lee. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y muy fraternal a dos leyendas, a Foxy the Killer y María Sáenz. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, mis dos leyendas queridas. Muchas gracias de corazón, gracias por hacerme sentir ese cariño. También les devuelvo un fuerte abrazo y deseo que todo marche de maravilla en sus vidas. Oriunda de Florida, Estados Unidos, Dennis Amber Lee era una madre joven de 21 años, casada con 2 hijos, vivía en un matrimonio feliz y un hogar agradable junto a un esposo que la amaba, padre de sus hijos, empezando juntos una vida familiar organizada. No obstante, su único error sería, tal vez, dejar las ventanas abiertas un día mientras cortaba el cabello de sus hijos. Una tarde que parecía ser tranquila, la madre decidió cortar el cabello de sus hijos mientras dejó una ventana abierta para que entrara aire puro a la casa y la refrescara, sin siquiera sospechar que estaba siendo vigilada por una persona. Por esa razón fue secuestrada por un sujeto el 17 de enero de 2008, que haría de las últimas horas de su vida un infierno en carretera, prolongado por más de 6 horas de angustia y sumisión, desencadenadas sin ningún motivo aparente. Tuvo muchas oportunidades para pedir ayuda. Varios testigos hicieron lo correcto mientras se desataba la tragedia. Llamar a emergencias a la policía y a la línea telefónica del 911. Sin embargo, las redes telefónicas de todo el país presentaron fallas graves esa temporada, especialmente el 911, quien no manejaba ningún control o protocolo con sus comunicaciones, saturado de llamadas aquel enero fatal, haciendo que casos como el de Amber Lee se convirtieran en una verdadera tragedia. Dennis Amber Lee nació el 6 de agosto de 1986 en Inglewood, en el estado de Florida, Estados Unidos. Hija de una familia de profesionales en la investigación y la criminalística entre detectives, policías y algunos funcionarios del estado. La joven creció con nociones básicas de investigación y deducción, siendo bastante lista entre otros jóvenes de su edad. Su abuelo desde muy pequeña la instruyó con casos de criminalística, por lo que sabía cómo dejar evidencias cuando fuera atacada para facilitar las cosas con los investigadores de la policía. Información que trágicamente le fue útil, pues sería la propia evidencia que ella plantó en la escena del crimen la que finalmente daría con la captura y posterior arresto de su perpetrador. La señorita Amber Lee
era la hija de la señora Sue Goff y de su esposo, el sargento Rick Goff, detective de la oficina del alguacil en Florida, un hombre con vínculos en la policía y otros organismos de investigación importantes. Denise Amber Lee estaba comprometida con el señor Nathan Lee, quien en su primera cita le había regalado un anillo en forma de corazón con una piedra incrustada, una pieza de bisutería de $40 con un valor sentimental más que material, el cual nunca se quitaba como símbolo de su gran amor y respeto a su relación y unión. Con el paso del tiempo, la feliz pareja tendría 2 hijos, Noah Lee y Adam Lee, a quien ella misma solía cortarles el cabello y cuidar desde casa. Si bien tenían problemas como cualquier otra familia, en general era una familia unida y siempre buscaban fortalecer cada vez más el vínculo, dejando las diferencias que pudiesen existir entre los miembros de la familia. Denise Amber Lee hablaba con su esposo horas antes de su insospechado secuestro. Platicaban sobre cómo el clima se había puesto intenso, con olas de calor asfixiante debido al verano. Su esposo, desde el otro lado de la línea telefónica, le recomendaba abrir las ventanas de su casa para dejar entrar el aire fresco. Luego Denise le dice a su esposo que pasaría la tarde con los niños, a quienes les cortaría el cabello. Más tarde quedaron de encontrarse en casa antes del anochecer, tal vez para ir a cenar. El día jueves 17 de enero del año 2008, según testigos que informaron a la policía, rondaba por el vecindario cerca al domicilio de la familia Lee un Chevrolet Camaro modelo 1994 color verde oscuro, mientras Denise Amber Lee estaba sola con sus 2 hijos en casa. Quiero resaltar que varios vecinos llamaron al 911 para reportar sus sospechas sobre el auto, pero luego de un rato el vehículo estacionado de un momento a otro había desaparecido. Poco después reportaron haber oído algunos ruidos y súplicas de ayuda, gritos provenientes de Denise Amber Lee. Nathan Lee, esposo de Denise, llega a casa tras una intensa jornada laboral, notando que el auto de su esposa está estacionado, por lo que esperaría que estuviera dentro de la casa, en el garaje. Al llegar siente un agobiante calor y observa que todas las ventanas están cerradas, sin seguro por dentro, a pesar de que su esposa le había indicado que las iba a abrir para refrescar el hogar. Este hecho encendió las dudas en Nathan, quien comenzó a sentirse extraño. Sabía que algo no andaba bien. Los niños estaban en su casa totalmente acalorados, con sus nuevos cortes de cabello, pero rojos por la insolación, llorando desesperadamente. No había rastros de su madre por ninguna parte, por lo que de inmediato Nathan Lee informó a su suegro por teléfono, quien era un detective bastante hábil, quien se apropió del caso. Nathan también informó a la policía, llamando nuevamente al 911 por el mismo caso. Alrededor de las 6:30 de la tarde, una testigo que manejaba su coche, la señora Jane Kowalski, escuchó gritos desde un automóvil junto al suyo cerca de un semáforo. La señora Kowalski llamó al 911 para denunciar lo que creía era un secuestro infantil. Totalmente aterrada por la frialdad del criminal, quien cruzó la mirada con ella al detenerse en un semáforo en rojo. Al día siguiente, en el noticiero de las 7 p.m., sabría cuál fue el delito que ella misma presenció desde su auto. El señor Michael King es un perturbador sujeto con retraso cognitivo y muy mala conducta. Nació el 4 de mayo de 1971. Era un presunto plomero desempleado con problemas económicos y una vida precaria.
Su casa era la herencia de sus padres, pero estaba hipotecada. El hombre estaba divorciado de su familia por conductas obscenas y varios miembros de su familia le tenían miedo considerándolo extraño y repulsivo. Dicen que sufrió un accidente grave desde niño que le fracturó el cráneo, por lo que nunca más volvió a ser el mismo, y quizá eso podría explicar sus conductas extrañas. Al parecer, Michael King entró a la propiedad de Amber Lee mientras cortaba el cabello de sus hijos, tal vez por una ventana abierta. Luego la sometió para amordazarla y subirla a su coche, delante de sus 2 hijos pequeños que no dejaban de llorar, abandonando el lugar para abusar de ella en su domicilio y satisfacer todos sus lujuriosos deseos. Testigos en la carretera vieron a la mujer patalear y pedir ayuda a gritos mientras estaba en el auto. Llamaron insistentemente a la policía, al 911 nuevamente, pero todavía no había nadie detrás del maniático sexual al volante. Michael King, de 36 años, condujo a su víctima hasta su propia casa en Northport, Florida. Allí abusó de ella en repetidas ocasiones, dejando una cantidad de evidencias de su delito en el lugar, como guantes, cinta y restos de ADN. Luego volvieron al vehículo para seguir con su siniestro viaje. Esta vez Michael conduciría hasta casa de su primo Harold Muxlow, donde pediría prestada una pala para excavar y un bidón de gasolina, mientras Denise seguía gritando y pidiendo ayuda desde su camioneta. Elementos que perturbaron a otros familiares de Harold. Por temor, los parientes de Michael accedieron a entregar los objetos solicitados. Esperaron a que se marchara y después de eso llamaron al 911 para denunciar la actitud sospechosa de su primo, Michael King, pero de igual forma presenciaron problemas con la línea telefónica. Nadie contestaba en la operadora de emergencias. Mientras tanto, en el interior del Chevrolet Camaro modelo 1994 color verde oscuro, el propio Michael King había dejado su celular a bordo, por lo que Denise Lee aprovechó para llamar a emergencias y dar a conocer su terrible situación. La mujer pide ayuda 17 veces, como queda registrado en la grabación del 911, pero su caso no es procesado a tiempo y la llamada se torna demasiado lenta. Luego se pierde y no es posible localizar el crimen. Todo esto lo único que revelaba era la absoluta ineficacia de la línea de emergencias. Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry. Are you blindfolded if you have to press the button? 911. Hello? El celular de donde procedía la llamada, sin embargo, era prepago e inalámbrico, por lo que no fue posible rastrear la ubicación de la llamada, pero sí conocer el nombre del dueño registrado, un sujeto endeudado llamado Michael King. El sospechoso llevó a su víctima hacia un bosque sin salir del condado de Florida, donde abusó de nuevo íntimamente a su víctima mientras Denise le rogaba para que no la matara. El homicida disparó en su cabeza y a sangre fría, matándola en el acto. Luego, la enterraría en una fosa común, dejando a unos niños sin madre, a su pareja sola, en un terrible acto criminal que acabó con la vida de Denise Amber Lee. El cuerpo sin respuesta de la víctima fue encontrado el 19 de enero del año 2008, junto a una gran cantidad de pruebas, entre ellas 12 particularmente importantes, todas incriminatorias hacia Michael King. Aparte de su celular, fueron encontrados en su auto y en su domicilio huellas digitales, cabellos, sangre, rastros de ADN, casquillos de bala, elementos personales y un anillo de bisutería en forma de corazón
con una piedra incrustada en el centro, elemento característico de Dennis Amber Lee, casi como su anillo de bodas. Michael King fue arrestado y de inmediato fue declarado culpable por los crímenes de secuestro, agresión íntima y asesinato. El 28 de agosto de 2009, un jurado de 12 personas lo declararon culpable de todos los crímenes en su contra. El 4 de septiembre del año 2009, a las 2:45 p.m., se le impuso como condena la pena capital. Actualmente se encuentra en el pabellón de la muerte esperando su último día y hasta la fecha no ha mostrado señales de arrepentimiento por su fatal acto. Más de 5 llamadas relacionadas al caso de Dennis Amber Lee al 911 se realizaron durante ese día. Primeramente, por una vecina que advirtió sobre el auto del asesino acechando en la propiedad. Luego, otra llamada hecha por la señorita Jane Kowalski, quien sospechó del secuestro mientras estaba en su coche por la carretera, oyendo los gritos de ayuda que hizo la víctima. Una tercera llamada fue hecha por la sobrina del asesino, quien llamó a la policía luego de ver que su tío llevaba una pala, un bidón de gasolina y una mujer atada en su coche. Otra de las llamadas al 911 la realizó el esposo de la víctima desde su propia casa al notar que Dennis no estaba en ella. Más testigos anónimos también informaron a emergencias y finalmente la última llamada la realizó personalmente Dennis Amber Lee desde el celular de su atacante en un momento hábil en el que pudo arrebatárselo. Lastimosamente, las llamadas no fueron atendidas a tiempo por un presunto fallo a nivel nacional presentado ese día en las comunicaciones del país, donde cientos de delitos graves quedaron impunes debido a la telefonía celular y las comunicaciones desconectadas. Debido a la negligencia del caso, aparecería una ley aprobada por el Senado norteamericano, la ley Dennis Amber Lee, que dispone de capacitaciones para los operadores del 911, dándoles a conocer protocolos de seguridad y recomendaciones para un mejor servicio. Si tan solo hubiesen tenido un sistema de comunicación óptimo ese día del terrible crimen, nada de esto hubiese sucedido, pues la víctima tenía la oportunidad de ser encontrada a tiempo. Es lamentable porque cuando acaban con una persona en realidad están acabando con una familia entera. Los hijos de Dennis Amber Lee tuvieron que tomar terapia psicológica, pues los recuerdos del día que secuestraron y acabaron a su madre hasta el día de hoy los sigue atormentando. Lamentan profundamente no haberse despedido de su madre, quien ahora los cuida desde el cielo como sus más grandes tesoros. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo mío para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por el día de hoy, leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.